Hola, hoy quiero comentar una curiosidad que encontré en un libro que estaba leyendo recientemente, aunque por supuesto ya lo había leído hace muchos años, cayó otra vez en mis manos y por fin puedo tenerlo cerca de mí para leerlo. Es este, Carlos Graef Fernández, obra científica. Lo primero que debemos notar es que es un libro grueso, ¿eh? Contiene todos los artículos pretendidamente científicos de Carlos Graef Fernández. En realidad no contiene todos los artículos científicos. Quizá alguno que otro se le haya escapado. Eso es muy común cuando encontramos un libro que dice obra completa, obra escogida, obra selecta. Bueno, siempre tiene algunos problemas y no tiene todos los artículos. Y segundo, a veces muchos de los artículos que tiene pues no son científicos, son de cualquier otra cosa menos de ciencia. Tendemos a identificar la ciencia con reflexiones rigurosas en las que se usa la matemática, se usa la lógica, aparece mucha estadística, mucho tipo de esas cosas. Si no aparece eso, pues son reflexiones de otra índole, pueden ser filosóficas, pueden ser literarias, pueden ser simplemente fragmentos de un diario. En este caso, hay dos artículos que me parecieron muy interesantes en este libro, que no son precisamente de ciencia. Voy a leer la entrada de uno y después voy a leer la entrada del otro para que vean lo curioso que resultan estos artículos, además de que nos van a permitir hacer un comentario sobre la ciencia contemporánea en nuestro país. Bueno, el primer artículo, que está en la página 566 de este libro, se llama Afinidades morfológicas entre las matemáticas y la pintura. Es importante recordar el título, Afinidades morfológicas entre las matemáticas y la pintura. Bien, dice lo siguiente Carlos Graef: la cultura de un pueblo en una época es única, pero se manifiesta de muy diversas maneras en las diferentes artes y ciencias. Se trata del mismo espíritu buscando expresarse, por medio de superficies que limitan volúmenes en las esculturas, por medio de melodías y armonías en la música, por medio de relaciones abstractas en las matemáticas. Las creaciones artísticas y científicas gestadas por un pueblo en una misma etapa de su historia son realizaciones diversas de una misma cultura y todas ellas acusan una unidad de estilo. La vieja teoría del Zeitgeist, el alemán para espíritu del tiempo, Zeitgeist, espíritu del tiempo. Ese espíritu a todos nos embarga, a todos nos coge, a todos nos tiene agarrados. Es el espíritu que hace que todos hablemos el mismo lenguaje y digamos las mismas cosas. Esa es la idea. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Carlos Graef. Es el mismo espíritu que se manifiesta en todos lados y que le da unidad a una cultura. Por supuesto, yo no creo nada de eso. Yo creo que no hay unidad en una cultura. La unidad es un conjunto heterogéneo de cosas. Pero bueno, vamos a continuar. El que mire profundamente podrá ver entonces, detrás de una pintura o de un razonamiento matemático, el espíritu único que se manifestó de modos diversos porque usó medios distintos. Bueno, hay que recordar algo. El que mire profundamente podrá ver entonces, detrás de una pintura o de un razonamiento matemático, el espíritu único que se manifestó de modos diversos porque usó medios distintos. Recordemos esta línea: detrás de una pintura o de un razonamiento matemático. Vayamos ahora al siguiente artículo. Este se titula Escultura y Ciencia. El otro era pintura. Este es Escultura y Ciencia. ¿Qué dice? La cultura de un pueblo en una época es única, pero se manifiesta de muy diversas maneras en las diferentes artes y ciencias. Se trata del mismo espíritu buscando expresarse por medio de superficies que limitan volúmenes en las esculturas y por medio de relaciones abstractas en las matemáticas. Las creaciones artísticas y científicas gestadas por un pueblo en una misma etapa de su historia son realizaciones diversas de una misma cultura y todas ellas acusan una unidad de estilo. El que mire profundamente podrá ver entonces, detrás de una escultura o de un razonamiento matemático, de una escultura, recordemos, el que mire profundamente podrá ver entonces, detrás de una escultura o de un razonamiento matemático, el espíritu único que se manifestó de modos diversos porque usó medios de expresión distintos. Bueno, eso es lo que nos dice Carlos Graef en este otro artículo. Reiteramos el anterior.
El que mire profundamente podrá ver entonces, detrás de una pintura, el que mire profundamente podrá ver entonces, detrás de una escultura. Lo único que cambia es una palabra. Como aquí habla de pintura, pues va a poner pintura. Como aquí habla de escultura, pues va a poner escultura. Él tiene la teoría del Zeitgeist, la teoría de que hay un espíritu único detrás de todas las manifestaciones. Es obvio que detrás de estos dos artículos está la misma persona y por eso escribe las mismas cosas y hasta con las mismas palabras en dos artículos diferentes. Esa es la entrada. Posteriormente sí cambia un poco, porque en uno habla de pintura y en otro habla de escultura. Entonces podemos notar que pues se nos extingue mucho la imaginación porque la unidad de nuestra conciencia pues no nos hace ser diferentes cada vez que escribimos y no nos cambia las ideas cada vez que tomamos la pluma. Por eso repetimos. ¿De verdad repetimos? ¿Tenemos que repetir exactamente las mismas palabras de un artículo a otro? Bueno, ese es uno de los tantos enigmas y curiosidades que aparecen cuando uno se pone a leer, sobre todo cuando uno se pone a leer a los científicos y más en estos tiempos en los que el plagio es algo tan, pero tan extendido y en este caso hay autoplagio. Lo bueno del autoplagio, a contradistinción del plagio, es que en el autoplagio uno puede evitarse las demandas legales. Muchas gracias.